Damas y caballeros, bienvenidos al caos nacional protagonizado por el gran fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Si pensabas que las artimañas de este gobierno socialista no podían ser más descaradas, permíteme presentarte a su gran estrella, el hombre que decidió que eliminar los datos de un móvil es una estrategia legal válida, como si fuera el villano de una serie de bajo presupuesto. Carlos Herrera, con el valor y la claridad que lo caracterizan, ha vuelto a dar en el clavo en su monólogo. Nos dejó bien claro que lo de García Ortiz no es justicia, es una burla a todos los españoles, porque vamos a ver, Álvaro, ¿quién te crees que eres realmente? ¿El Tony Montana del socialismo? Eliminar los datos de un dispositivo completo antes de que te lo registren es de traca, pero lo peor es que lo haces desde el puesto más alto de la fiscalía. Eso no es solo un insulto a la justicia, es un insulto al pueblo español que todavía cree ingenuamente que las instituciones están para proteger y no para resguardar sus propios intereses. Herrera lo explicó perfecto, con su voz única y su precisión implacable. El auto del juez Ángel Luis Hurtado es contundente, vamos, que no deja lugar a dudas. Álvaro García Ortiz no está actuando como un fiscal general, está actuando como el mayordomo de Moncloa. Y cuando un juez tiene que dictar un auto que desmonta punto por punto las maniobras sucias del máximo representante del Ministerio Público, es que la cosa está más podrida que un alimento caducado en la nevera. ¿Qué más se necesita para que presentes tu renuncia, Álvaro? ¿Un vídeo viral con subtítulos y gráficos? Y claro, Pedro Sánchez, como siempre, desaparecido, porque cuando las cosas se ponen feas, Pedro está muy ocupado inaugurando chiringuitos o planificando nuevos impuestos. Pedro, amigo mío, lo de García Ortiz no es solo un escándalo, es una fotografía exacta de lo que es tu gobierno, un espectáculo lamentable donde los payasos se turnan para ver quién alcanza el mayor grado de ridículo absoluto. La diferencia es que los payasos auténticos hacen reír, y vosotros solo dais pena ajena. Pero volvamos a Álvaro, el fiscal general que se cree un agente de acción sacado de una novela mala. Resulta que, según el auto, no solo borró todo rastro de su móvil, sino que también solicitó documentos como si estuviera en un bazar, dame esto, dame aquello, y de paso, envíame un informe para que Moncloa tenga munición contra Ayuso. Álvaro, fenómeno, ¿entiendes lo grave que es usar la fiscalía para divulgar información confidencial con fines partidistas? Esto no es justicia, esto es un atentado directo contra los principios democráticos con todas las letras. Y lo más ridículo es cómo intenta justificarse, que si el móvil era viejo, que si todo es una estrategia de la oposición. Álvaro, no me hagas reír, compañero. ¿Qué tenías? Un móvil de los primeros años de la tecnología. Porque ni siquiera eso explica por qué lo borraste antes del registro. Aquí no estamos hablando de antigüedad, estamos hablando de encubrir pruebas, y eso lo sabe hasta alguien que usa el móvil solo para juegos casuales. Y mientras tanto, Carlos Herrera, siendo la conciencia crítica de la ciudadanía, pone el dedo en la llaga. Álvaro García Ortiz no puede seguir como fiscal general porque su comportamiento es una deshonra para el sistema de justicia y para el país. Herrera no se anda con rodeos. Hacen falta más personas como él, dispuestas a exponer las verdades sin rodeos mientras los defensores acérrimos del socialismo le señalan con el dedo. Y aquí es donde el PSOE demuestra, una vez más, que no tiene límites en su desvergonzada falta de integridad, porque, no contentos con convertir las instituciones en su patio de recreo personal, ahora pretenden que todos nos quedemos callados mientras ellos manejan nuestras vidas y recursos. Pedro Sánchez y su gobierno no son solo un fracaso monumental, son una amenaza directa a la imagen internacional de España. Pero que no se equivoquen, porque el pueblo español no es tonto. Cada mentira, cada fraude, cada abuso de poder nos acerca más al día en que digamos basta. Álvaro, Pedro, PSOE, vuestro tiempo se acaba, porque el pueblo español está más consciente que nunca. Y claro, porque la fiesta socialista nunca termina. Lo de Álvaro García Ortiz es solo el último capítulo de un melodrama político interminable, un fiscal general que debería ser el máximo defensor de la justicia, pero que se comporta como el empleado fiel de Moncloa. Y mientras tanto, Pedro sigue ignorando todo como si no tuviera nada que ver. Pedro, por favor, ya nadie cree en tu papel de inocente desinformado. Eres el líder de esta farsa y Álvaro, tu bufón estrella. Porque vamos a dejarlo claro, esto no es un accidente, esto es una estrategia meticulosamente planeada, un sistema perfectamente sincronizado donde las instituciones se usan como herramientas de propaganda, donde la fiscalía actúa como un apéndice operativo del PSOE, y donde la justicia está tan manipulada que hasta un juego de ilusionismo resulta más creíble. Álvaro no es un fiscal, es un lacayo, y Pedro no es un presidente, es un titiritero experto. Y las marionetas somos nosotros, el pueblo español, a quienes siguen intentando tratar como ingenuos indefensos. Pero lo que más indigna no es solo el descaro,
sino la ausencia total de consecuencias. ¿Cómo puede ser que cualquiera pueda borrar un móvil, pedir documentos reservados y enviarlos a Moncloa sin ninguna repercusión? ¿Dónde está la justicia en este país? Porque si lo que ha hecho Álvaro no tiene castigo, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando? Que los privilegiados pueden hacer lo que quieran mientras el resto seguimos pagando las consecuencias. Y mientras ellos juegan a ser los dueños absolutos del tablero, aquí estamos nosotros, los eternos sacrificados, aguantando sus tropelías. Porque cada vez que distorsionan la justicia para sus maniobras deshonestas, cada vez que manipulan las instituciones para perjudicar a sus oponentes políticos, el verdadero perjudicado es el pueblo. Cada euro que se malgasta en esta pantomima es un euro que falta en nuestras escuelas, hospitales y carreteras. Y mientras tanto, Álvaro y Pedro se pavonean como si fueran los reyes de la función, pero que no se equivoquen, porque el pueblo español no es ignorante. Cada mentira, cada artimaña, cada abuso de poder nos acerca más al día en que digamos basta, y ese día está cada vez más cerca. Porque si algo nos ha enseñado Carlos Herrera con su determinación y coraje es que no podemos quedarnos callados, que hay que hacer frente, que hay que alzar la voz, que hay que exigir justicia. Y aquí es donde quiero dejarlo claro, esto no es un caso puntual, esto es la muestra de un gobierno corrupto desde sus cimientos. Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz y todo el aparato socialista no están aquí para servir al pueblo, están aquí para beneficiarse del poder a nuestra costa. Y mientras ellos llenan sus bolsillos y desmantelan nuestras instituciones, nosotros seguimos soportando. Pero que no se confundan, porque este país tiene memoria y cuando llegue el momento no habrá excusa vacía ni móvil borrado que los proteja. Pero claro, como era de esperarse, la comedia no termina aquí. Lo de Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez es como esa serie de terror que cuando crees que ha acabado regresa con un giro aún más escalofriante, porque el socialismo no solo no aprende, sino que tiene la insolencia de redoblar sus apuestas. Álvaro sigue ahí, pegado a su silla como si fuera el último asiento disponible en un autobús, y Pedro, mientras tanto, sigue simulando que todo está bajo control, que el barco no se hunde, aunque ya esté chapoteando en el agua. Y ahora os pregunto, queridos amigos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues muy fácil, con un gobierno que ha convertido el cinismo en su marca personal. Un gobierno que no tiene reparos en usar la justicia como herramienta partidista, que manipula las instituciones según su conveniencia y que, además, tiene la desfachatez de decirnos que todo esto es por nuestro bien. Pedro, Álvaro, ¿realmente creéis que alguien os toma en serio? Porque, si es así, estáis más alejados de la realidad que un móvil sin cobertura en medio del campo. Lo más absurdo de todo esto es que aún intentan dar explicaciones a lo inexplicable. Álvaro, colega, borrar tu móvil no es una decisión inocente, es una confesión de culpabilidad en toda regla. Si no tenías nada que ocultar, ¿por qué lo eliminaste? ¿Qué escondías ahí? El ingrediente secreto de la sopa de tu abuela. Y lo más grave es que lo haces desde el puesto más alto de la Fiscalía, un puesto que debería simbolizar honestidad e imparcialidad, pero que en tus manos no es más que otro aparato al servicio de intereses políticos. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue mirando hacia otro lado, porque cuando el ventilador empieza a esparcir la suciedad, él siempre encuentra algo más urgente que hacer, como inaugurar una nueva plaza o planificar otro viaje en Falcón. Pedro, la sombra de tu gobierno está alcanzando una densidad que ni un agujero negro, y mientras sigas protegiendo a personajes como Álvaro, lo único que haces es confirmar lo que todos sabemos, que esto no es un gobierno, es una operación de supervivencia política a cualquier precio. Pero lo más indignante de todo es que mientras ellos juegan al escondite con la verdad, el pueblo sigue soportando las consecuencias de la fiesta ajena. Cada vez que incrementan los impuestos, que reducen servicios esenciales o que despilfarran en sus maniobras corruptas, el perjudicado siempre es el ciudadano común. Porque, Álvaro, Pedro, mientras vosotros os cubren las espaldas mutuamente, nosotros seguimos luchando por lograr que el salario dure hasta el final del mes. Pero que no se confundan, porque el pueblo español no es ingenuo, cada día somos más los que estamos diciendo basta. Basta de engaños, basta de atropellos. Basta de tratar las instituciones como si fueran un apéndice de vuestro partido, porque este país merece algo mejor. Merece un gobierno que honre al pueblo, que trabaje por la justicia y que no se burle de nosotros cada vez que surge otro escándalo. Y aquí es donde entra Carlos Herrera, el único que parece tener el valor de llamar a las cosas por su nombre. Gracias, Herrera, por ser esa voz que necesitamos en medio de tanto desorden, por recordarles a Pedro, Álvaro y compañía que el pueblo no va a permanecer en silencio mientras ellos destruyen lo que tanto hemos luchado por construir. Porque si algo está claro es que la justicia no se defiende con palabras vacías, se defiende con acción, con transparencia y con principios sólidos. Lo de Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez es como un capítulo interminable de un melodrama mediocre que nadie pidió,
pero todos estamos obligados a soportar. Aquí no hay final, porque el socialismo, señores, tiene una extraordinaria habilidad para cavar su propia tumba, incluso cuando ya están sepultados hasta el cuello. Lo único que les falta es un casco de minero para hacerlo con estilo. ¿Y qué hace nuestro querido fiscal general mientras el país entero se lleva las manos a la cabeza? Pues lo que mejor sabe hacer, actuar como un ilusionista de feria, eliminando pruebas y haciendo el despistado. Álvaro, si querías hacer magia, deberías haber montado un espectáculo Las Vegas, no un teatro judicial improvisado en España, porque lo tuyo no es justicia, lo tuyo es un espectáculo de escapismo de tercera categoría que provoca más vergüenza que risas. Y lo peor es que, aunque intentas cubrirlo todo con tus eliminaciones de móviles y excusas ridículas, ya no engañas a nadie, Álvaro. Tu credibilidad está más dañada que una ventana después de una tormenta de granizo. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue comportándose como si este escándalo no tuviera nada que ver con él. Pedro, lo tuyo es un manual de estrategias obvias. Cada vez que el ventilador empieza a salpicar, desapareces como un mago en su truco final. ¿Qué será lo próximo? Decir que lo de Álvaro es culpa de la oposición o de una conspiración internacional. Porque vamos a ser claros, aquí el único responsable eres tú, eres el director de esta farsa y, sinceramente, ya ni siquiera tienes energía para mantener el espectáculo, porque ni los números te cuadran. ¿Hasta cuándo crees que puedes seguir sosteniendo esta mentira? Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Pero aquí está lo más indignante. Mientras Pedro y Álvaro continúan con su circo de falsedades, el pueblo sigue cargando con las consecuencias. Cada decisión que toman, cada movimiento corrupto que ejecutan, no solo insulta nuestra inteligencia, sino que golpea directamente nuestras economías, nuestras familias y nuestras vidas. Ellos juegan a la política como si fuera un tablero de Monopoly, mientras nosotros somos los que terminamos pagando los intereses de su irresponsabilidad. Y, como si no fuera suficiente, el PSOE sigue defendiendo lo indefendible porque, claro, en su realidad paralela, Álvaro es un héroe incomprendido y Pedro es un líder visionario. Visionario, sí, pero del desastre. Pedro, deja de vendernos humo porque ya ni siquiera tienes dónde esconderlo. Tu gobierno está tan calcinado que hasta los bomberos se han rendido. Pero que no se equivoquen, porque el pueblo español está más atento y despierto que nunca. Cada abuso de poder, cada escándalo, no hace más que abrirnos los ojos. Álvaro, Pedro, vuestro tiempo se acaba porque este país merece algo diferente, un gobierno que actúe en favor del pueblo, no en su contra. Y aquí es donde entra la verdadera enseñanza de todo esto, porque, pese a todo el ruido, pese a todos los intentos de manipular nuestra percepción, el pueblo español sigue firme y con voz, mientras vosotros teméis decir las cosas como son. Sabemos que aún hay esperanza porque, mientras Pedro y Álvaro intentan encubrir la realidad, Herrera y muchos otros se aseguran de que salga a la luz. Señoras y señores, la función está llegando a su fin, pero la indignación y la incredulidad seguirán resonando durante mucho tiempo. Lo que hemos presenciado con Álvaro García Ortiz, Pedro Sánchez y su espectáculo socialista no es solo otro capítulo en la crónica negra de su gobierno, es una lección de cómo no gestionar un país. Al final, Álvaro, incluso alguien cercano a ti debería recordarte que el respeto se gana, no se exige. Porque, amigo, lo tuyo es para enmarcar, de fiscal general, lo único que tienes es el título, porque tu liderazgo es más propio de un cabo raso, y eso siendo generosos. Borrar un móvil antes de un registro judicial es como si un ladrón dejara su tarjeta de crédito en la escena del crimen y luego alegara que es pura coincidencia. Pero claro, en tu universo alternativo de inmunidad y falacias, esto seguramente es una muestra de transparencia. Álvaro, si tu verdadera vocación era hacer reír, te equivocaste de profesión, tu lugar estaba en el club de la comedia, no en la fiscalía. Y Pedro Sánchez, el escapista político por excelencia, tampoco se queda atrás. Pedro, cada vez que surge un escándalo, haces lo mismo, mirar hacia otro lado, lanzar unas cuantas excusas de manual y seguir como si nada hubiera pasado. Pero lo que pasa es que el público ya no te compra el espectáculo, porque tu credibilidad está más perforada que un colador olvidado en el trastero. Proteger a Álvaro no es solo un error, es una traición al pueblo que todavía confía en las instituciones. ¿Qué será lo siguiente? ¿Renombrar la Fiscalía como Oficina de Apoyo del PSOE? Ah, espera, eso ya lo has hecho. Lo peor es que el PSOE, como buen partido experto en chiringuitos, sigue justificándolo todo porque, en su realidad paralela, Álvaro es un mártir incomprendido y Pedro, un visionario iluminado. Pedro, Álvaro, vuestro progreso es el único que está llevando a España hacia el retroceso.
Habéis convertido la política en una broma de mal gusto, la justicia en un circo y al pueblo en el eterno pagador de vuestros desmanes. Pero aquí va un mensaje claro: el pueblo español no es ingenuo. Cada mentira, cada abuso de poder, cada escándalo os acerca más al día en que tendréis que rendir cuentas, porque España no os pertenece y la paciencia del pueblo tiene un límite. Aquí es donde entra el gran Carlos Herrera, el único con la valentía y claridad necesarias para decir las cosas como son. Gracias, Herrera, por recordarles a Álvaro, Pedro y al socialismo en general que la justicia no se borra con un clic, que la democracia no se manipula y que el pueblo español no se deja engañar. Porque mientras ellos intentan esconder la verdad bajo la alfombra, tú sigues sacándola a la luz, y eso, en tiempos como estos, es un acto de auténtico coraje. Así que, amigos, sigamos alzando la voz, porque esta batalla no se gana con resignación, sino con acción, con firmeza y con una buena dosis de determinación implacable. Dale al like, comparte este mensaje y suscríbete, porque aquí no encubrimos nada ni dejamos que nadie nos trate como idiotas. Vamos, que el pueblo español no se rinde. ¡Viva la honestidad! ¡Viva Carlos Herrera! Y que se larguen de una vez los farsantes que han convertido nuestra política en un mal reality show. Álvaro, Pedro, el pueblo os está mirando y esta vez no hay móvil borrado ni viaje en Falcón que os salve. Recoged, que vuestro espectáculo está más quemado que una hoguera descuidada en pleno verano.